Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya pudieron leer en el título, nos adentraremos en un tema que ha estado burbujeando en la comunidad online, generando ríos de tinta digital y alimentando las conversaciones en redes sociales, el supuesto escándalo de infidelidad que rodea a dos de las estrellas turcas más brillantes y queridas por el público internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es fuerte. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este enredo de rumores, chismes y posiblemente verdades a medias o verdades completas que al parecer nadie vio venir. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de especulaciones, permítanme pedirles un favor rápido, algo que siempre ayuda al canal a crecer y llegar a más personas. Si aún no forman parte de esta comunidad, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, dramas, exclusivas y todo lo que acontece en el fascinante mundo del espectáculo, especialmente del universo turco que tanto nos apasiona. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano, vamos al lío, vamos a desmenuzar esta historia que tiene a todos hablando. Como la gran mayoría de ustedes seguramente saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin no eran solo dos actores guapos y talentosos, eran la encarnación de la pareja perfecta, un dúo que brillaba tanto dentro como fuera de la pantalla. Su innegable química en la exitosísima serie Sen-Kalkam trascendió la mera ficción televisiva y se transformó en una relación real que conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Éramos legión, una multitud de personas celebrando cada foto que compartían, cada entrevista reveladora, cada pequeño gesto de amor que se filtraba en sus apariciones públicas y en sus redes sociales. Era una historia de cuento de hadas moderna, un romance digno de una novela, una prueba palpable de que a veces, la magia que vemos en la televisión puede efectivamente convertirse en realidad, en algo tangible y real. Parecía que el destino los había unido, que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero como suele ocurrir con demasiada frecuencia en el volátil y a menudo despiadado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que aparentan. Después de un tiempo de relación que parecía idílica, un remanso de paz y felicidad en medio del caos de la fama, comenzaron a circular rumores de crisis, susurros de problemas en el paraíso. Al principio casi nadie quería creerlos. Nos aferrábamos a la esperanza de que fueran simples habladurías, el típico intento de la prensa sensacionalista por generar polémica y titulares llamativos donde en realidad no había nada, por inventar una historia donde solo existía la normalidad y el cariño. Pero lamentablemente con el paso del tiempo los rumores se fueron intensificando, volviéndose más persistentes, más detallados, hasta que finalmente la confirmación llegó como un balde de agua fría, la pareja anunció su separación. La ruptura fue un golpe duro, un mazazo emocional para la inmensa legión de fans que los admiraban y que se habían ilusionado con su romance. Se asumió con resignación y un dejo de tristeza, que simplemente el amor se había terminado. Las relaciones sentimentales terminan, es una parte inherente a la vida, una experiencia humana común y corriente. Pero en las últimas semanas han surgido nuevas informaciones, testimonios indirectos, declaraciones ambiguas y nuevas teorías conspirativas que apuntan a una posible infidelidad por parte de alguno de los dos miembros de la pareja. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la historia se complica y se vuelve, también, un poquito turbia, un poquito escabrosa. Ahora bien, quiero dejar algo muy claro desde el principio, para que no haya malentendidos y para que todos tengamos las cosas claras. Todo lo que voy a compartir a continuación son rumores, especulaciones, teorías que han estado circulando insistentemente en las redes sociales y que han sido recogidas por algunos medios de comunicación, tanto en Turquía como a nivel internacional. No tengo ninguna prueba irrefutable, ninguna evidencia definitiva de que lo que se dice sea completamente cierto. Por lo tanto, les pido encarecidamente que tomemos todo esto con pinzas, que seamos cautelosos y que mantengamos una actitud respetuosa hacia Hande y Kerem, independientemente de lo que haya pasado en realidad. Recordemos que son personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Dicho esto, una vez aclarado este punto fundamental, vamos a analizar con detenimiento lo que se está diciendo, las diferentes versiones que circulan y las pistas que se han ido encontrando en el camino. La teoría más extendida, la que ha ganado más fuerza en los últimos tiempos, apunta a una posible infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Según estos rumores, durante el tiempo en que estuvo grabando una serie o película fuera de Turquía, Kerem habría tenido un affair, una aventura amorosa, con otra persona.
Algunos incluso se atreven a dar nombres y apellidos, a identificar a la supuesta tercera en discordia, pero prefiero no entrar en detalles ni alimentar ese tipo de especulaciones, porque, como dije anteriormente, no hay nada confirmado, no hay pruebas sólidas que respalden estas acusaciones. La fuente principal de estos rumores, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, son las redes sociales. Fans que afirman haber visto a Kerem en situaciones comprometedoras, mensajes encriptados o con doble sentido en Instagram, likes sospechosos a publicaciones de otras mujeres. Todo este tipo de evidencia, por llamarla de alguna manera, ha alimentado la teoría de la infidelidad y ha contribuido a crear un clima de incertidumbre y desconfianza. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí, que la historia no es tan simple ni tan lineal. Porque también hay rumores que apuntan a una posible infidelidad por parte de Hande Erçel. En este caso, la historia es un poco más difusa, menos concreta, pero se habla de un acercamiento, de una relación cercana, a otro actor o incluso a alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo. Algunos medios de comunicación han publicado fotos de Hande en actitud cariñosa con otras personas, aunque ninguna de estas fotos es lo suficientemente clara o concluyente como para confirmar una infidelidad. Podría tratarse simplemente de amigos, de compañeros de trabajo o de conocidos. Entonces, después de todo este análisis, la pregunta clave es, ¿quién fue infiel a quién? O quizás ninguno de los dos fue infiel y todo esto es una invención, un producto de la imaginación colectiva y del afán de la prensa sensacionalista por crear polémica. La verdad es que no lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos con total seguridad. Lo que sí sabemos con certeza es que la ruptura de Hande y Kerem fue un proceso doloroso para ambos, y que las razones de su separación podrían ser mucho más complejas y profundas que una simple infidelidad. Podríamos estar hablando de incompatibilidad de agendas, de las enormes presiones mediáticas a las que estaban sometidos constantemente, de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida, de prioridades distintas. Hay infinidad de razones por las que una pareja puede romperse, incluso cuando hay amor de por medio, incluso cuando la relación parecía perfecta desde fuera. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son figuras públicas de primer nivel, y su vida privada está constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Esto puede generar una enorme presión y un estrés considerable, y puede afectar negativamente a cualquier relación, por sólida que parezca. La falta de privacidad, la constante exposición pública y la necesidad de mantener una imagen impecable pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación sentimental. También es importante recordar que las relaciones son cosa de dos. Lo que pasa realmente dentro de una pareja, los sentimientos, las emociones, los problemas y las alegrías, solo lo saben las dos personas que la forman. Nosotros, como espectadores, solo vemos una pequeña parte de la historia, una versión filtrada y manipulada por los medios de comunicación. Y a menudo nos dejamos llevar por rumores, por cotilleos y por especulaciones infundadas. Por lo tanto, antes de juzgar a Hande o a Kerem, antes de emitir un veredicto sobre su relación, deberíamos recordar que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y que tienen derecho a su privacidad, incluso siendo figuras públicas. Que tienen derecho a cometer errores y a tomar sus propias decisiones. Volviendo al tema central de la infidelidad, es importante señalar que incluso si fuera cierto que uno de los dos fue infiel, esto no justifica en absoluto el acoso y el odio que han recibido en las redes sociales. Criticar su trabajo, sus decisiones profesionales o su estilo de actuación es una cosa, pero atacar su vida personal, insultarlos y amenazarlos es otra muy diferente. El odio online no tiene cabida en nuestra sociedad y debemos combatirlo con todas nuestras fuerzas. En definitiva, el supuesto escándalo de infidelidad de Hande y Kerem es un tema complejo y delicado que requiere un análisis cuidadoso y una actitud respetuosa. No tenemos todas las respuestas, y probablemente nunca las tengamos. Lo que sí podemos hacer es ser cautelosos, evitar alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a aumentar el drama y a hacer más daño a las personas involucradas. Y ahora, quiero hablar un poco sobre la situación actual de Hande y Kerem. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Hande está protagonizando nuevas series y películas, demostrando su talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera y demostrando su versatilidad como actor. Aunque su relación amorosa haya terminado, parece que ambos mantienen una buena relación de amistad.
Se han visto en eventos públicos, se han dedicado mensajes de apoyo en las redes sociales y han demostrado que son capaces de superar sus diferencias y mantener una relación cordial y respetuosa. Esto demuestra una gran madurez y profesionalidad por parte de ambos. Y esto es algo que deberíamos aprender todos. No siempre es fácil superar una ruptura, pero es importante intentar mantener la calma y la compostura, y evitar caer en la venganza y el rencor. Aprender a perdonar y a seguir adelante es fundamental para nuestra propia salud mental y emocional. En conclusión, el supuesto escándalo de infidelidad de Hande y Kerem es un tema que ha generado mucha controversia y debate. Los rumores y especulaciones han circulado por todas partes, pero no hay ninguna prueba definitiva de que sean ciertos. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem fueron una pareja muy querida y admirada, y que su ruptura fue un golpe duro para sus fans. Pero ambos han seguido adelante con sus vidas, han demostrado su talento y han mantenido una buena relación de amistad. Así que antes de juzgar a Hande o a Kerem, recordemos que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y que tienen derecho a su privacidad, incluso siendo figuras públicas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de estas cosas con respeto y responsabilidad. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría leer sus comentarios sobre este tema. ¿Qué opinan del escándalo de infidelidad de Hande y Kerem? ¿Creen que es cierto? ¿O creen que son solo rumores? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, dramas y exclusivas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.